Comenzamos con GCDI, es decir, ex TGLT, pero ahora se dedica a otra cosa, ¿no? A construcción, a lo que se dedicaba antes también, pero mayor foco y ya va dejando el real estate de lado. Es la compañía de construcción líder y referente por excelencia al mercado argentino, tiene 80 años de trayectoria, realizaron más de 500 obras que impactaron positivamente en la sociedad y es un referente. Desde 1955 la empresa cotiza en bolsa, tiene un amplio expertise en diferentes categorías y el equipo de profesionales que le permiten ejecutar los proyectos que tienen en cartera de forma exitosa. A una cosa de las obras. Tiene obras en aeropuertos, en la Universidad Católica, tiene obras en Vaca Muerta, tiene edificios corporativos, edificios residenciales, todo construcción. Edificios LIT, centros comerciales como el Abasto, como en Rosario también, hospitales, hoteles y casinos, plantas industriales también en Milgor, por ejemplo, data centers, y está la infraestructura, por ejemplo, en River, donde se hicieron, Parque Mujeres Argentinas, Parque Micaela Bastidas, el Monumental, donde hicieron 180 palcos y 900 plateas, más todo un restaurante. En Casino hicieron todo, en Aeroparque están haciendo toda la parte del buffet. Bueno, en fin. Una cosita más para dar la estructura de esta empresa que tiene uniones transitorias, sobre todo en la parte de contratos públicos con Caputo. Tienen el servicio de residuos en Rosario a través del IMPAR Rosario y Logística Ambiental Mediterránea en Córdoba. Tienen TGL Uruguay, o sea, proyectos en Uruguay. Tienen la maltería, es una administrativa que también controla algunos proyectos, moldes por ejemplo tenía, y Marina Río Luján, que todavía le quedó de Real Estate, entre otros, ¿no? Una cosa más, la empresa GCDI tiene solo el 1,05% de la participación accionaria, lo cual está liderado por un banco de Nueva York, de Bank New Mellon de ADRs, en un 53%, ¿no? Lo que flota en la bolsa es más o menos el 18%. IRSA también tiene parte, un 28% casi de GCDI. Ahora sí, el Grupo de Construcción, Diseño e Ingeniería. El ejercicio 2020 saldo un déficit de 3.239, el año pasado fue un negativo de 4.413,1 millones. El tercer trimestre en particular sigue con un déficit de 677,6 millones, el tercero del año pasado dio 546,3 millones. En la página 4 vemos las sumas y saldos. Esto se da principalmente por el resultado de ventas asociadas de Catalina, y al no tener un resultado sobre ello, los resultados de inversiones asociadas, hay un ahorro de 2.000 millones de pesos. Ahí se da más o menos la diferencia. Si no, la tendencia sigue negativa, ¿no? Sea en los diferentes márgenes, sean brutos y operativos, los costos todavía están altos, así que no hay mucho por decir. El 3 del 10, la sociedad cambia de denominación de la sociedad GCDI, de TGLT a GCDI, con la iniciativa de transformar la sociedad, focalizándose en la construcción como esencia del negocio y ir dejando atrás el desarrollo inmobiliario, pero sin dejar los proyectos en curso, ¿no? El 13 del 7 se ha presentado un recurso extraordinario en el litigio con GCB, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por la cancelación temporaria de la obra Astor, que está todavía parado en San Telmo, rectificando el cumplimiento de todos los requisitos en impacto ambiental y estudio de factibilidad por demolición. Se volvió a presentar un recurso, ya la Corte Suprema había rechazado el anterior. FITS-CR califica de casi default a la empresa con perspectiva negativa por no contar suficientes flujos operativos para enfrentar la deuda. Y ir desinvirtiéndose, ¿no? O sea, haciendo desinversiones todo el tiempo, por eso hasta que tuvo que cambiar el nombre de la empresa. Bueno, este es el amparo que lleva del 24 de julio del 2020, que
en plena pandemia, todavía estaba, en realidad lleva el 2018 por demolición, no le dejaron demolición por impacto ambiental. Hubo varias presentaciones, el 24 de julio fue una, se va presentando el 4 de septiembre, el 31 de agosto del 2021 y el último fue el 13 de julio, después de que la Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvía rechazar los recursos de queja interpuestos entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la sociedad. La dirección se encuentra evaluando el posible impacto económico y financiero de esa resolución adversa que, si no es revocada, generará a la sociedad, como así también en la reformulación del proyecto San Telmo y la eventual obtención de un nuevo permiso por la obra. Es decir, tienen que hacer todos los mismos estudios que llevan un tiempo y mucha plata y para volver a armar este proyecto inmobiliario Astor San Telmo. Tal vez lo venden, ¿no? Como hicieron con Catalina Saitaú y entre otras, y otro en Rosario también, en Santa Fe. Bueno, y FIX-SR, como dije, califica. Esto es que la compañía no logra generar los flujos operativos de caja suficientes para afrontar los servicios de deuda. FIS estima que el segmento de construcción en forma individual podría generar un EBITDA de 10 millones anuales. Habla que el cambio de mix de negocio lo ve como hay que ver, no ni siquiera bueno ni malo. Y bueno, y acá está el canje de deuda que tuvo con Itaú, entregándole todo un complejo para poder pagar y sanear la deuda, que ahora vamos a ver. Seguimos, los ingresos por venta ordinaria acumulan 8.374,3 millones, similar a los valores del 2021. Los costos de explotación suben 5%, siendo 7.264 millones casi. El margen de EBITDA son negativos, tanto este año como el año pasado. Los inventarios de real estate hoy día son de 8.573,3 millones, similar al inicio del 2022. El deterioro de este real estate, ya sea por malas terminaciones, no cumplir algunos factores del contrato, la letra chica de los contratos que no se cumplen a la entrega de la unidad, es un 16,7%, el inicio del 2022 era lo mismo más o menos. Los proyectos terminados son del 33,2% y al inicio era 25%, es decir, avanzó casi un 8%. Bueno, acá como vemos los resultados operativos son peores aún que el año pasado, casi 4 veces más, pasando un déficit de 457 millones a 1.914 millones negativos, ¿no? Y respecto a los inventarios, se ve que bueno, son parecidos, hay un deterioro mayor sobre todo en Metra Puerto Norte, y algunos deterioros en lo no corriente de San Telmo. Bueno, lo de San Telmo es deterioro por obra interrumpida, ¿no? Y eso va aumentando. Una cosa más, el que aumenta la salta de pedidos es Metra Puerto Norte 2, que es el complejo que más actividad tiene en lo que es real estate, ¿no? En sentido de construcción. Por segmentos, tenemos en construcción, que es el 93,1% del total de los ingresos, factura un 3% menos que el año pasado, y se desglosa por proyectos residenciales, que es el 39,7% del total y bajan 43,4%. Proyectos industriales, 39,6% del total y aumenta un 27%, por nuevos proyectos en vigor, tiene 2 de construcción, 2 plantas, creo que ahí por Escobar, por ahí. Los proyectos comerciales suben 12 veces respecto del 2021, esto es por trabajo de la cancha de arriba. El 77% de los ingresos son de clientes privados, el segmento de desarrollo inmobiliario sube 69% por mayores ventas en Argentina, que son 4,5 veces mayor al año pasado. Bueno, tenemos que los desarrollos inmobiliarios pasaron de 342 millones a 577,7 millones. Los ingresos por actividades ordinarias son 200 millones menos. Como dije anteriormente, en el 34,
Tenemos bueno, ya no son los ingresos solo de Uruguay, sino que se han vendido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de otros desarrollos, 282,4 millones. En lo que es tipo de proyectos de construcción comercial, avanzó de 128 millones a 1.565,6 millones por la obra primero de River y otras más. Obra industrial también avanzó 600 millones y residencial no tanto, por menor demanda. Los privados son 6.052 millones de los 7.796,6 millones en total. Y hay diferentes tipos de contratos para la ejecución de obra. Una cosa más, acá lo tengo, vamos a repasar las obras que tiene en construcción. Tenemos el River, que está en un 34% de obra, la planta de Toyota un 7% de obra, IRSA en las Torres del Caballito un 77% de obra, el Taurus TGLT un 25% de obra, es una planta de celulosa. Mirgor, que en Varadero está en 2 etapas, un 71% de obra. En Ezeiza está un 89%, en Recoleta está parada la obra a partir del COVID y después no la retomaron o están en condiciones a ver cómo reprogramamos la obra. El fideicomiso concesión 2931 está un 87% de obra y también está parada. Fideicomiso de Libertador, hablando en plazo de ejecución. Aeropuertos también está parada, 80% de obra y ya se acordó reprogramación. En Jorge Newbery, en el aeropuerto Aeroparque, sí están haciendo la nueva sala VIP del Aeroparque y el edificio Marina. Después en los emprendimientos el que más avanza es Denise, de Marina Río Luján, donde después vamos a ver una sociedad que se creó en Delaware para poder darle un préstamo a seguir esta obra. Los resultados de empresas asociadas dan un déficit de 1.059 millones, como dijimos anteriormente. Por venta del fideicomiso Catalina se imputaron 1.112,1 millón. En 2021 estos resultados fueron un déficit de 3.277,2 millones, esto sumando la descapitalización de los activos, ¿no? La desvalorización más que las inversiones de la sociedad suman 2.694 millones, bajando 60% por la desafectación de Catalina. Es decir, lo que le quedó fijo es un tercio de lo que vale Catalina, ¿no? En valor de libro. Bueno, acá ya lo vimos, está la división de resultados por sociedades. De 1.059 millones a 3.150, o sea, de 3.150 millones negativos del año pasado a 1.059 en resultados por inversiones de sociedad. Después hablamos del marco de por qué se dio. Esta es la historia del préstamo que hubo con Itaú, que no se pudo cumplir con la obligación negociable que Itaú tenía en cartera. Había un montón de garantías, una de las garantías era la del edificio Catalinas, entre otras, ¿no? Hubo otorgamientos, ¿no? Diferentes desinversión de activos, pero bueno, el más importante es la administración de Catalina, donde bueno, se celebró el contrato el 4 de marzo del 2022. GDSI recibió de Itaú un total de 1.112 millones de pesos, además de cancelar la obligación negociable, que acá no la veo, creo que la 15, para seguir respirando de alguna forma, ¿no? Eso para mí habrá sido, no, la 16, ¿no? Eso habrá sido como el punto de partida de no nos dediquemos más a real estate porque nos está yendo muy mal. Aparte TGLT teniendo 1% de las acciones, ¿no? Hasta vendiendo, descapitalizándose las acciones, que bueno, fue la primera medida tomada. Bueno, pasa de un total de inversiones en sociedades de 7.729,3 millones a 2.694,2 millones. Esto es no solo por
como desvalorización del valor del libro de Marina Luján, sino también por el desprendimiento de Catalinas. Los gastos de naturaleza suman 2.374,2 millones, aumentan 56,2%. Sueldos y cargas sociales suben 14,7%, honorarios profesionales suben 77,5%, impuestos, tasas y contribuciones suben 20%, acuerdos contractuales suman 428,4%, el año pasado dio 4 millones. ¿No? Esto, los gastos que hubo. Otros ingresos y egresos dan un déficit de 303,6 millones, el año pasado fue un positivo de 160,6 millones, eso se da por juicios. Bueno, tenemos los gastos, donde hay aumento en cargas sociales, en sueldos y cargas sociales, como dijimos, en impuestos, tasas y contribuciones de 190 a 247, en cargas sociales en tanto administrativo como comercial, honorarios profesionales, hay un aumento en la parte administrativa, y lo que llama la atención, como se vio en otros gastos operativos, en acuerdos contractuales pasando de 474.000 pesos a 428 millones de pesos. Otros ingresos y egresos, hay un déficit de 303,6 millones, el año pasado era un superávit de 160 millones por ingresos diversos. Acá lo que se nota es juicio de otras contingencias, que pasa de 16 millones, casi 16 millones negativos, a 427 millones negativos. Estas dos cosas hacen la diferencia de unos 900 millones de pesos negativos para la empresa. Los saldos no operativos financieros restan 883 millones y en el 2021 había un déficit de 256 millones. Esto es por RECAN, compensado con menor pago de intereses. Los préstamos alcanzan los 4.062 millones, que es una reducción de 53,8% por pago de capital por la desinversión de Catalinas, ¿no? El 68,2% de la deuda es en ONs, de la deuda financiera. El flujo de caja es 373,3 millones, siendo un 15% menor al año pasado. La mayoría de esta inversión está en bancos en moneda nacional, yendo a tasa, me parece, por el hecho de que están saliendo de fideicomisos financieros, porque el trimestre pasado eran fondos comunes de inversión. Ante la desvalorización de la cuota parte, decidieron cambiar el tipo de inversión, o por lo menos el principal tipo de inversión. Tenemos el RECAN, el resultado de exposición monetaria es 3 veces menos de lo que era el año pasado, pasa de 543 millones a 1.810 millones, o al revés, de 1.810 millones el año pasado a 543 millones positivos. Lo que es el resultado financiero es un ahorro de 600 millones, gracias a pagar menos intereses financieros. Esto es por tener menos implicación de la deuda, o sea, menos deuda. En préstamos, está el pago de capital, lo que hace que se reduzca la deuda de 8.784 millones a 4.062 millones, más del 50%, como dijimos anteriormente. Bueno, esto, los préstamos del Itaú ya lo vimos. Lo que es el flujo de efectivo pasa de 439 millones a 373 millones. Si bien hay cobro de ventas por sociedades, también hay mayores emisiones de préstamo, ¿no? Mayores deudas comerciales. Y en que invierten, como anticipé, un 65% de las inversiones, o por lo menos de lo que va del flujo de caja en efectivo, es en banco en moneda nacional, con 243,8 millones, cuando antes tenía 38,3 millones. Bueno, la sociedad constituyó una sociedad de Delaware para un crédito de hasta 4 millones de dólares para el proyecto de Marina Río Luján, con una tasa del 12% anual a pagar en 2023, es decir, se paga capital junto a interés.
El monto de su backlog es de 11.213,6 millones en proyectos de real estate y 9.979,8 millones corresponde al contrato de construcción. Tenemos lo de Delaware, que es una suscripción de la compañía de responsabilidad limitada llamada GCDI LLC, que a través de IRSA Internacional y otros otorgantes constituyen un contrato de línea de crédito de $4 millones con 12% anual para dársela a Marcelo Rodolfo Gómez Prieto, que es el que tiene el 50% de Marina Río Luján o la sociedad Marina Río Luján, y el otro 50% lo tiene el mismo GCDI, ¿no? Entonces constituye un offshore para justamente importar dólares para bancar este proyecto de Marina Río Luján. Y por último, el backlog de la empresa es 9.979,8 millones, tenía 12.208 millones en los convenios de construcción, y en lo que es real estate tenía 13.452,8 millones contra ahora 11.213,6 millones. Es decir, más bajo, 4.500 millones más bajo que el principio de año. Esto quiere decir que se van desandando los contratos y se van entregando unidades. Terminamos con la liquidez, que baja de 0,96 a 0,86, es decir, el capital de trabajo es negativo, ya que el activo corriente es menor que el pasivo corriente, la solvencia baja de 0,31 a 0,22, el valor del libro es 4,66, la cotización es 5,05, la capitalización bursátil es corta, ¿no? 4.622 millones, 4.622 millones, y la pérdida por acción es de 3,5. Es todo. Chao.